Democracia. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar a nuestro primer invitado este lunes 2 de marzo, el doctor Esteban Santos, jurista internacionalista, decano en la Universidad de Hemisferios. Quisiera hablar de este tema que causó revuelo en el mundo, el ataque de Estados Unidos e Israel, y que cobrara la vida del líder chiita en Irán, y que ha generado reacciones e incertidumbre por lo que pudiera pasar. ¿Cómo ve esta acción cumplida por Estados Unidos e Israel y las reacciones que pudieran darse? Doctor Esteban Santos, muy buen día. Querido Miguel, que se siguen dando, es una acción en curso, es un nuevo, y me atrevo a decirle, la operación más relevante en la historia geopolítica contemporánea. Me explico de otra forma. Esta no es ningún ataque preventivo para tratar de forzar una negociación que luego termine con una supuesta desmembramiento, por ejemplo, de un programa nuclear, ni mucho menos. Esta es una acción militar que lo que está buscando es un cambio de régimen, así de claro, un cambio de régimen en Irán, y esto lo hace el señor Trump de manera unilateral con su contraparte Israel, Benjamín Netanyahu. Aclaro esto porque en ningún momento se consultó al Congreso, no existe esta autorización por parte del Congreso de los Estados Unidos, y mucho menos hablar del multilateralismo, ¿no? Hablar de Naciones Unidas, hablar del Consejo de Seguridad o una aprobación para que envíen cascos azules. Todo ese tema se quedó en el pasado. Toda la idea del multilateralismo y de cómo opera el concierto internacional cuando debe existir un uso autorizado de la fuerza, pues Miguel, pasa a ser ya una clase de historia. En este momento, como usted muy bien lo ha dicho, Khamenei, el líder supremo, ha sido ya eliminado de parte del ejército norteamericano e israelí. Y no solo ellos, sino que hoy de mañana se anuncian ya que han sido 45 objetivos de alto valor de la cúpula del gobierno iraní alcanzadas y contando. Entonces, Trump ha dicho, estaba justamente revisando los últimos comunicados antes de esta entrevista, y me llamaba la atención cómo los norteamericanos decían que están dispuestos ya a sentarse a conversar. El tema real es que no se sabe con quién. Y entonces Miguel le concluye esta primera intervención a decirle que me llamó también la atención, pero esto sin mucha sorpresa, ¿no? El precio, cómo amanecieron los mercados. Se especulaba que, por ejemplo, el petróleo iba a tener una subida de por lo menos un 10%, y vamos en 20% y contando. El precio del referencial del crudo ya superan los $80 y contando. El estrecho de Hormuz ya han cerrado, muchas transnacionales como Maersk han dejado de pasar todo su tránsito. Recordemos que es el 20% del comercio mundial que opera por ahí. El cielo del espacio aéreo del Medio Oriente sigue cerrado mientras usted y yo conversamos. Y por último, como le decía, esta última parte que los norteamericanos han dicho que sí se van a sentar a conversar, pero literalmente no se sabe con quién va a ser la contraparte, y por eso la pregunta, ¿y luego de esto qué? ¿Cómo vendrá un nuevo amanecer para Irán? Ahora, esa incertidumbre con quién se conversa vuelve más con incógnitas lo que pudiera ocurrir. ¿Qué puede pasar internamente, a sabiendas de que durante los últimos meses ha habido confrontaciones internas y que ha dejado centenares de muertos, doctor Santos? Claro,
No es un hecho nuevo saber que el régimen de los ayatolas es un régimen teocrático, que ha sido un régimen dictatorial y que no le ha temblado el pulso al momento de ejercer fuerza y represión en contra de su población. Como usted bien lo mencionaba, Miguel, solo en estas últimas semanas, y estas ya son especulaciones, porque lo primero que hace el régimen de los ayatolas es cerrar las comunicaciones, terminar con Internet, por ejemplo. Entonces, de prensa seria, la agencia Reuters, por ejemplo, menciona que el número real de fallecidos en estas últimas manifestaciones puede oscilar entre 15,000 y 30,000 personas. Trump dijo que iba a ayudar y eso es lo que está diciendo ahora que lo va a hacer. Entonces yo le vuelvo a decir lo mismo que en su momento conversábamos cuando cayó Maduro. Nadie llora a un dictador. Nadie puede no alegrarse de saber que estos líderes sanguinarios han sido eliminados. La pregunta sigue ahí, Miguel. Bueno, ¿y ahora qué? ¿En dónde queda el concierto internacional? ¿En dónde queda esta lógica de Naciones Unidas? Pero sobre todo, ¿cómo hacer, así como conversábamos de los venezolanos, que puedan ser ellos los que escojan sobre su futuro? ¿Qué le puede esperar ahora a un país de más de 90 millones de personas que tiene evidentemente una de las reservas más importantes de crudo? Digo evidentemente porque ya vemos esta historia con los países petroleros, cómo ha sido y su relación con las potencias hegemónicas. Pero en este momento... como le digo, para mí el tema de fondo es qué va a pasar en el futuro mediano, porque como no hay autorización del Congreso, pues en principio Trump tiene solo 60 días. Las elecciones de medio término otra vez a la vuelta de la esquina, y si es que pierde esta mayoría, pues en el Congreso y en las cámaras en los Estados Unidos, creo que esto sería un cambio radical a la política exterior que está tratando de impulsar el premio FIFA de la Paz del señor Trump, ¿no? Pero Miguel, para decirlo muy claro, creo que hay cualquier cosa menos una unidad internacional. Los europeos han salido ya con este discurso que suena hasta cliché de profundamente consternados y no más. Hay países como España que abiertamente han repudiado el ataque, otros que han apoyado. El Reino Unido el día de ayer aceptó el uso de sus bases por parte de los norteamericanos para operaciones concretas. Hay otros como Francia que han dicho abiertamente que no fueron nunca consultados y que se mantienen un poco atrás. Y al final también en Latinoamérica, no es menos importante también decirlo, absoluta desunión. Hay comunicados esporádicos de algunos líderes, unos que repudian otra vez como en la Colombia de Petro, otros que lo apoyan abiertamente como Paraguay y condenan más bien los ataques de Irán hacia socios en el Golfo Pérsico. Y mientras todo esto pasa, pues concluimos que es nuevamente una acción unilateral, y en este caso hay que enfatizar lo de una persona, del presidente Trump, y el concierto internacional, el futuro y la estabilidad planetaria, pues nuevamente pende de un hilo. ¿No cree que pudiera ser, siendo incierto el panorama, un polvorín de lo que sucede en Irán? Pero claro, porque las preguntas, Miguel... Ya vimos cómo acabó Afganistán, ya vimos cómo acabó Irak, decía el congresista el señor Bernie Sanders. Se nos dijo que todas estas guerras eran porque no podían tener un arma nuclear. Y se nos dijo también en junio del año pasado que el presidente Trump, en esta guerra de los 12 días, había ya acabado con las capacidades iraníes de poder generar esta arma. Entonces, la justificación para ingresar en este momento, ¿cuál es? Yo quiero ser crítico, Miguel, al mismo tiempo de volverle a insistir en esto. Nadie llora a un dictador. Yo celebro profundamente que el señor Jamenei haya sido eliminado. Celebro profundamente que este régimen de los ayatolas tiemble, y se entiende que están más solos que nunca, porque no hay una China y no hay una Rusia que quieran o puedan estar ahí para ayudar, mandar un solo soldado o una sola munición. Están más solos que nunca. Los propios ejércitos de potencias árabes se han unido en contra de Irán. Ellos, el régimen de los ayatolas, se han encargado de aislarse del mundo. Eso no quiere decir que no puedo dejar de ser crítico de las causales, de las formas, en dónde queda el multilateralismo y en dónde queda la propia autorización de los pesos y contrapesos al propio interior de los Estados Unidos. Y el resto de países no teme que pudieran solidarizarse con especialmente estos grupos que han patrocinado a grupos armados que han generado zozobra en Medio Oriente.
Por supuesto que sí, Miguel, y ya hemos visto cómo se han dado ataques directamente de milicias, todos los proxies, ¿no? Desde los Houthis en Yemen, Hezbollah, y creo que hemos sido todos partícipes de ver imágenes que parecían impensables, de países tan estables, ver capitales del mundo como Abu Dhabi, el aeropuerto más complejo del planeta cerrado, tener un misil que llega a uno de estos hoteles 5 estrellas, que no pueden los turistas, los extranjeros salir de Qatar, de los Emiratos. Es una situación en vilo, como le digo, que se cierre el estrecho de Hormuz o que la sola amenaza haya hecho que, por ponerle un precio de un solo commodity, que el petróleo en estas últimas 48 horas ya subió más del 20% y contando. Porque esta especulación, esta incertidumbre, Miguel, hace que los mercados simplemente se pongan en pánico, y con el pánico empieza la especulación, y contra estos dos simplemente una subida de precios. La pregunta que me interesa responder, esta del millón, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué viene? Viene el hijo del rey que fue derrocado en el 79 como la solución interina. Se va a tratar de poner a un dictador encargado, a lo Delcy Rodríguez en Venezuela. Va a ser Marco Rubio y el señor Pete Hegseth, el secretario de guerra, los que tomen control de Irán. Me explico, son preguntas realmente serias. Y mientras todo esto pasa, fíjese, a mí me ha parecido muy interesante ver como estrategia militar, Miguel, que al ejército iraní no se le está atacando. Al ejército iraní no se le está atacando. ¿Por qué? Porque los ayatolás, Jamenei tenía su propia guardia pretoriana, literalmente. Son a ellos a donde se están dirigiendo todos estos ataques, porque un poco lo que está buscando Trump es pedir, como ha dicho, si ustedes dejan sus armas, si ustedes deponen y se levantan en contra del régimen, van a recibir amnistía total y van a ser perdonados. De lo contrario, les espera una muerte segura. Bueno, las escaladas siguen. Han sido ya 9 países, Miguel, que han recibido misiles de parte del régimen iraní. Entonces, el mundo por supuesto que está en vilo, porque ya vemos que hay un Golfo Pérsico que nuevamente vuelve a incendiarse, que el Medio Oriente vuelve a incendiarse, y sobre todo con una duda muy grande de qué viene ahora, qué viene después de todo esto y qué va a pasar con un país, como le digo, no menor del tamaño de Irán. Ahora, se ha mencionado que Irán estaría dispuesto a negociar mientras siguiera este fin de semana la ofensiva, y que pudiera extenderse. Como es incierto, no se sabe qué tiempo, pero ¿usted ve al final del túnel la posibilidad de negociar y la acción de Irán de someterse a esta imposición? ¿Negociar con quién, no? Empecemos por ahí. Claro. ¿Negociar con quién? Porque en este momento ya hay un consejo transitorio, se dijo. Todavía no se ha elegido un próximo líder supremo. En este momento creer que hay esas grandes manifestaciones que salgan a derrocar al régimen, no las hay, como tampoco las hubo en Venezuela. ¿Y por qué no, Miguel? Porque la gente tiene miedo, porque hay pánico, porque la gente está encerrada en sus casas, porque evidentemente no se sabe qué va a pasar. Y entonces hay un ataque coordinado, es evidente la superioridad militar que tienen los norteamericanos, y en este caso con sus pares israelíes. Pero ya hemos visto que son, como le digo, 9 países que han sido afectados por misiles directos que vienen de parte de los ayatolás. Entonces, el miedo es que al verse arrinconados, lejos de negociar, quieran terminar de destruirlo todo. Entonces, el entrar a la guerra a sabiendas de que uno nunca sabe cómo puede terminar este conflicto, evidentemente es muy, muy complicado. Y ya vamos viendo también, Miguel, que hay que decirlo, ¿no? Noticias espeluznantes, cómo se confirma ya esto que se había dicho que no era verdad, que era una noticia falsa, que era de otro lugar, que había sido en Kabul. No, sí, también cayó un misil en una escuela de niñas, y la televisión iraní ha dicho que son más de 115 niñas las que han muerto de parte de estos ataques. Entonces claro, se habla de 148 la última cifra, lo cual ya es sigue lamentable, subiendo, ¿no? Y lo que siempre decimos, Miguel, bueno, ¿a quién le creemos? ¿Y qué va a pasar con estas víctimas civiles? ¿Tienen o no tienen derecho a una justicia? ¿De parte de quién? ¿Qué va a hacer el multilateralismo?
cuando yo veía, y le insisto, Miguel, con colegas conversábamos durante el transcurso de la semana, desde este fin de semana, un poco con risa irónica, de cómo la señora Ursula von der Leyen estaba profundamente consternada, pero convocaba una reunión el lunes, porque nadie les iba a juntar a los europarlamentarios, Dios no quiera que tengan que reunirse de emergencia un fin de semana, eso no iba a pasar. Canadá apoyó, Australia parece que apoya, pero hay una Europa completamente desunida. Y como Rusia no tiene la capacidad ni puede en este momento con toda la operación que está haciendo con la agresión ucraniana, pues entonces, como le digo, no va a haber ningún rearme, ningún préstamo tampoco chino, porque está claro que esa no es su estrategia, pero ya vemos el mensaje, ¿no? Entonces, todo este argumento, Miguel, y para mí no es menor decirlo, moral, de por qué se condenó tanto la agresión rusa a Ucrania. Oiga, ¿dónde queda entonces este argumento cuando lo que acaba de pasar ahora en Irán? ¿Dónde queda entonces todas las instituciones que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial para prevenir el conflicto, para mantener y sostener la paz y la estabilidad planetaria? Y entonces alguien se puede rasgar las vestiduras cuando de aquí a nada China decida tomar sus propias acciones en Taiwán y el mundo simplemente vea esto con estupor o consternados, pero ya sabemos que el nuevo orden mundial, en resumen, va a ser eso, la imposición de los fuertes, la realpolitik, y que se imponga una ley del más fuerte simplemente con la convalecencia del resto de los actores del concierto internacional. Eso es lo que está en juego, eso es lo que está pasando ahora, y por eso es que vemos mercados convulsos, especulación y sobre todo esta calma, pero una tensión cada vez más fuerte. No teme, doctor, quiero dejar planteada la pregunta, doctor Esteban Santos. Vamos a ir a una cadena oficial y volvemos con usted. ¿No teme, porque ha habido voces que han salido de Irán, de seguidores del Ayatollah Ali Khamenei, que fuera liquidado, ¿no teme una venganza por la muerte del Ayatollah, que falleciera el sábado pasado en el operativo militar, y se ha asegurado que golpearían a Estados Unidos y también a Israel? ¿No teme que ocurra eso? Vamos a la cadena y volvemos con esta inquietud. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Hoy, el Ecuador vive uno de los momentos más importantes de su política exterior. La visita oficial del príncipe heredero de Abu Dhabi no es solo un acto diplomático, es una señal clara y contundente de confianza internacional en nuestro país. Confianza que fortalece la relación entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos, consolidando una agenda común basada en el respeto mutuo, la inversión responsable y la generación de oportunidades reales para los ecuatorianos. Ecuador and the United Arab Emirates have consolidated a common agenda based on trust, mutual respect, and the will to generate real opportunities for our people. This partnership is reflected in progress in investment, trade, innovation, energy, food security, and technology transfer, areas in which his leadership has been instrumental in opening new avenues for cooperation. Cada acuerdo que firmamos tiene un solo objetivo: mejorar la calidad de vida de nuestra gente y abrir nuevas oportunidades con inversión, cooperación y desarrollo para el presente y el futuro del Ecuador. The agreements we have reached, the institutions we have connected, the doors we have opened together, none of that happened by accident. It happened because you decided. A friendship that, I promise you, the UAE will always take as seriously as Ecuador has. Son resultados concretos de una política exterior firme que pone al Ecuador en el centro de los mercados estratégicos del mundo y fortalece nuestros sectores productivos. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia.
7:01 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos reanudar el diálogo con el doctor Esteban Santos, jurista internacionalista, académico, decano en la Universidad de Hemisferios, sobre la situación de Irán y estos ataques que Estados Unidos e Israel realizara este fin de semana. Decía, en estas condiciones no teme reacciones porque desde los seguidores del ayatollah Ali Khamenei, asesinado, se ha prometido vengar la muerte en reacciones contra Estados Unidos e Israel. Incluso se señaló con una fuerza que nunca antes han experimentado. ¿Es una advertencia que genera incertidumbre? Mire cómo todo está conectado, Miguel. Este fin de semana también tuvimos lamentablemente un cognato de incidente muy grave en el Centro Cultural Iraní aquí en Quito. Todavía hay muchas preguntas más que respuestas. Acabamos de tener una cadena nacional en donde el gobierno anuncia donde algo que todavía no estaba... A ver, había mucha especulación, incertidumbre sobre si es que íbamos o no íbamos a tener esta reunión con los Emiratos por toda la tensión que está pasando en el Medio Oriente. Celebro que al final se haya dado. Celebro y espero que podamos seguir dando pasos concretos positivos en el marco de las relaciones exteriores, porque creo que estamos equivocados en el manejo con Colombia y la guerra comercial. Esto no se cura con aranceles, esto se cura con cooperación. Y espero fuertemente que podamos tomar nota y cambiar los actuares justamente en pos de estabilidad y presentar certezas al mercado, que es lo que más se requiere si queremos pues justamente ser vistos como un país serio que pueda atraer inversiones. En el caso de Irán, vemos las consecuencias geopolíticas mundiales que esto está teniendo, no solo por el tamaño de Irán, no solo por lo que representa en el mercado del crudo, por ejemplo, pero asimismo con toda la cultura de uno de los países milenarios más importantes y que ha sido el principal enemigo de los norteamericanos desde la época de finales de los 70, cuando antes de eso eran los mejores aliados. Yo tengo un miedo, Miguel, de que volvamos a esta época en donde son las potencias las que imponen una agenda que el resto de países pues tienen que ser este punching bag en donde o estás del un lado o estás del otro lado. Y esto le hace mal a la paz del mundo, a la lógica de una solución de controversias pacíficas en donde los estados puedan sentar y resolver sus problemas. Creo que Trump ha dejado muy claro que no le puede importar menos el multilateralismo y Miguel, Trump también ha dejado muy claro que si es que requiere pasarse por arriba lo que le diga su Congreso, pues así lo hará, como ya lo ha hecho anteriormente, y por eso es tan crucial lo que vaya a pasar en estas elecciones de medio término. Pero mientras finalmente usted y yo terminamos de conversar, hay muchas más dudas que certezas. No sabemos hasta cuándo, no sabemos con quién se va a conversar, no sabemos efectivamente cuál va a ser la hoja de ruta a seguir. Y sobre todo que esta respuesta ya está empezando a sentirse en los mercados, porque la especulación genera miedo y eso simplemente una escalada inflacionaria y alza de los precios de todos los commodities y del comercio como tal que está viendo en vilo este conflicto desarrollarse. Ahora, por anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este fin de semana, luego de los ataques, sostuvo en una entrevista que los iraníes quieren negociar y que él ha accedido a hacerlo. ¿En qué condiciones puede darse esto que no está tan claro? Para nadie está claro, porque Trump ha dicho, uno, como hablábamos, con respecto al ejército, usted deponga sus armas y va a recibir inmunidad. Usted no depone sus armas y va a ser aniquilado. Eso con respecto a las tropas. Como por eso le decía la diferencia entre el ejército y esta guardia pretoriana que fue la que creó el ya fallecido, pues el líder supremo, el señor Khamenei. Han sido ya eliminadas, a decir de los norteamericanos, como le decía, más de 45 objetivos dentro de la esfera de poder iraní, a tal punto que no se sabe entonces ahora con quién nos vamos a sentar a conversar, decían muchos analistas norteamericanos. Ok, sí, sentarse a conversar, ¿con quién? Y entonces ahí viene la especulación, como le decía, vamos a tener otra Delcy Rodríguez 2.0. ¿Quién puede ser esta persona? ¿Realmente el hijo, el señor Pahlavi, del rey depuesto, del Shah, puede ser una figura de transición hacia una democracia? ¿Los iraníes le van a aceptar a él? ¿Va a ser esto muy convulso? ¿Se puede hablar de una guerra civil o al contrario, de una suerte de cambio controlado, que es el experimento que se está intentando hacer en Venezuela? Pero como le digo, esto en un país de más de 90 millones de personas es
muy, muy difícil, por decirlo menos, intentar concebirlo, ¿no? Y cuando tienes una guerra abierta, 9 frentes abiertos con todos sus países vecinos que tienen también bases norteamericanas. Entonces, hay ataques en Kuwait, hay ataques en los Emiratos Árabes, hay ataques en Qatar. Vimos lo que pasó en el aeropuerto de Doha. En fin, el tema no es menor. Y sobre todo esta incertidumbre de no saber por cuánto tiempo más será el costo, no solo en vidas humanas, sino sobre todo en lo que van a ser las nuevas reglas que rijan el conflicto y la solución de las mismas a nivel internacional. No puede escalar el conflicto, doctor Santos, si hay reacciones y que pudieran afectar en primer término a territorio israelí. Pues claro que sí, y esto es un poco el miedo, ¿no? Hemos visto también cómo estos misiles supersónicos han logrado penetrar y romper este telón de hierro, ¿no? Del espacio aéreo iraní. Hemos visto cómo ya algunos barrios de civiles han sido afectados. Evidentemente esto ya se empieza a contar en vidas humanas, ¿no? Que es lo más importante. Los daños civiles de infraestructura son importantes, pero las vidas humanas son lo que no se recupera nunca. Y el hecho de tener un Medio Oriente que vuelve a arder. Entonces, estamos hablando de países que en principio pueden estar trabajando en conjunto, como los Emiratos Árabes en este momento, pero que no reconocen pues la existencia de un Estado israelí. Entonces hay muchas preguntas, porque esto es un tema en extremo complejo, Miguel. Si es que ya no va a ser a través del multilateralismo, si es que ya no podemos hablar de Naciones Unidas como el órgano de resolución de estas controversias. Fíjese usted que Trump más bien habla de su Board of Peace, de esta Junta de la Paz que él ha creado, en donde él va a ser básicamente el secretario general ad honorem ad perpetuum. Pero el mundo termina simplemente guiado por los pasos del señor Trump, insisto, más que del gobierno norteamericano, porque no hay esa unidad, y vamos a ver si es que el Congreso actúa o no. Y los líderes europeos que toman una determinación fraccionada, dividida. Y eso es lo que hemos visto con las declaraciones de líderes europeos como tal. En Latinoamérica, por ejemplo, todavía no hay una posición, no he visto un comunicado del presidente Noboa, faltan de algunos líderes y otros que sí se han pronunciado, como le repito, unos abiertamente a favor, como Milei de la Argentina, y otros condenándolo, como lo decíamos, del Petro de Colombia. Entonces tampoco hay unidad latinoamericana, lo que quiere decir que no va a haber ningún frente común que pueda hacer ningún tipo de presión a nivel internacional. Seguimos siendo, con mucha pena, el patio trasero para efectos de peso geopolítico internacional. Y aquí estaremos simplemente atentos a ver qué es lo que puede terminar de transmitir los norteamericanos en relación no solo al éxito que pueda tener esta operación militar, lo digo hasta la saciedad, Miguel, nadie llora la caída de un dictador, de un tirano, de un sanguinario como lo fueron los ayatolas y como fue este señor Jamenei. Todo el mundo quiere que sean los iraníes los únicos que puedan decidir sobre su futuro, pero esto todavía está muy duda, o sea, hay demasiadas dudas más que certezas, porque no sabemos cuál va a ser finalmente el plan a mediano y largo plazo. Y lo último, Miguel, que queremos es que esto se convierta nuevamente en un Afganistán o en un Irak. Ahora, las consecuencias han sido fatales también. Por ejemplo, ese misil que se daba cuenta que cayó en Israel, enviado por los iraníes, y que está cobrando la vida de niños, de mujeres. Hubo un reportaje que daba cuenta de cómo una mujer filipina que cuidaba ancianos fue una de las primeras víctimas de misiles iraníes en Israel. Es decir, ¿esto pudiera escalar el conflicto? Miguel, es que empieza la Segunda Guerra, ¿no? Que es la guerra comunicacional. ¿A quién le cree y cómo le quiere creer? Entonces, por eso le decía que me llamaba la atención, hay medios ecuatorianos serios que dijeron que esta era una noticia falsa, y ya vimos que no fue así, que efectivamente sí hubo este misil que cayó en el colegio de niñas, y que, como usted bien me dice, que sus datos le dicen más de 115 fallecidos, yo leía 145, otros dicen 40, otros dicen que no fue. Entonces empieza la campaña de desinformación. El único hecho cierto es que, Miguel, hoy por hoy, estas personas pueden buscar justicia ¿ante quién? Si es el señor Netanyahu, que es una de las personas que está comandando estos ataques, es una persona que tiene una orden de detención y captura por la Corte Penal Internacional. Entonces, fíjese cómo está el concierto internacional. Esa es la realidad del mundo en este momento. Así es que el nuevo orden mundial ha cambiado definitivamente. Yo creo que todas estas reglas que crearon en Bretton Woods en la Segunda Guerra Mundial han dejado de existir.
Y este es un momento de transición de la humanidad. El hegemón ha cambiado las reglas del juego y por lo tanto el resto de la humanidad no tiene por qué seguirlas. Vemos muy claramente que hay una China que tiene otro tipo de crecimiento, que no le interesa meterse en estos ataques. Rusia, que así quiera, no puede, y por lo tanto no hay un contrapeso, y por lo tanto hay un Irán que está más solo que nunca, porque sus proxies no pueden hacer sino eso, tratar de mandar un mensaje corto, como lo han hecho los Houthis, como lo ha hecho Hezbollah, y no más. Pero la inestabilidad, las vidas humanas siguen contando, sigue creciendo, y la incertidumbre, Miguel, que creo que este es el mensaje final, de no saber qué es lo que viene después, es lo que hoy por hoy está primando. ¿Usted cree que se ha agotado la vía diplomática con estos hechos que han ocurrido? Esta es un actuar, Miguel, como le decía al inicio de mi intervención en esta entrevista, este es una operación militar que no busca ningún tipo de acuerdo diplomático. Este no es un actuar militar que busca un tipo de cooperación para el cambio militar o el programa supuesto nuclear iraní. Esta, Miguel, es una operación que lo único que está buscando es un cambio de régimen, no es un tema menor, y esto lo tomó una decisión de manera unilateral el presidente de los Estados Unidos, sin la autorización del Congreso, sin la autorización de sus socios de la OTAN, que tampoco se habla de esto, sin la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y por lo tanto son acciones unilaterales con sus socios en la región, que abiertamente es Israel, con el contubernio, con el acólito de algunos países también en la región que tienen abierta enemistad con Irán. Y por eso lo que tenemos ahora es a un mundo en vilo, al precio de los commodities, del tráfico comercial internacional al alza, porque la pregunta que usted me hace, Miguel, finalmente es la que todos estamos tratando de responder. Después de esto, ¿qué viene y cuáles van a ser las reglas que gobiernen la paz, la estabilidad y la solución de controversias hemisféricas? Finalmente, por ahora, doctor Esteban Santos, y no se puede esperar nada del Consejo de Seguridad de la ONU cuando hay el veto, y simplemente esto no va a pasar luego de la denuncia que ha hecho Irán, según ellos, por crímenes de guerra. Y Estados Unidos ha justificado los ataques. Y tienen razón en eso, las dos partes. El tema, Miguel, como usted dice, el poder de veto, ¿no? Entonces hay países como el Brasil o como la India que dicen no podemos seguir pensando en unas Naciones Unidas a 2026 en donde los papás todavía puedan decir que sí, que no, cuando esto respondía a una geopolítica de hace más de 80 años. Pero, insisto, desde Maquiavelo, Miguel, decía buenas leyes y buenas armas. Usted ponga las leyes que usted quiera, el mundo puede gobernarse a través de esas leyes en la medida en la que usted las respete. Pero el rato que el príncipe, que el hegemón, decía en su libro, pues Maquiavelo, deja de responder a esas reglas, porque el resto lo van a seguir. Y eso es lo que está pasando ahora. Y por eso es que estas reglas del concierto internacional, de estos acuerdos que vienen de Bretton Woods, de la creación de Naciones Unidas, de los cascos azules y del Consejo de Seguridad, es una clase de historia. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Estamos viendo el ocaso del viejo orden internacional y estamos viendo uno nuevo en donde son las potencias a través de la fuerza las quienes están imponiendo sus intereses. La realpolitik sin más. Ya, pregunta final. ¿Y Cuba? Ya aquí en América Latina no ve también algo que ocurra, no solo lo de Irán, sino también lo de Venezuela. ¿Está muy cerca esto? Pues Cuba cae y muere por inanición. Cuba hoy por hoy no tiene nada, no existe nada en Cuba. Ya no tiene ni siquiera aliados ideológicos, porque claro, no va a haber un solo ayatolá, no va a ser un solo iraní que vaya a salir a favor de Cuba. Ya no hay Venezuela, no hay una Nicaragua que probablemente sea la siguiente, y yo espero lo propio, que sean los cubanos los que resuelvan sobre su futuro, pero claramente está en manos absolutamente del señor Marco Rubio, exiliado que viene de familia del exilio cubano, y de las decisiones unilaterales que tome el presidente Trump. Bien, muchas gracias al jurista internacionalista, académico, decano en la Universidad de Hemisferios, el doctor Esteban Santos, para hablar de estos ataques contra Irán y la incertidumbre que esto siembra. Muchas gracias, Esteban. Honrado, Miguel, siempre a las órdenes. Muy gentil. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el señor ministro del Trabajo, doctor Harold Burbano, temas de interés en torno a la reforma laboral en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa
Miguel Rivadeneira, a la búsqueda de la verdad. Esto